Hay algo que nadie te dijo sobre el dinero. No fue un olvido, fue una decisión. Y mientras tú seguías creyendo que el trabajo duro era el camino, otros estaban jugando un juego completamente diferente, con reglas que nunca te enseñaron. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado hasta tarde en la oficina, mientras alguien que llegó después que tú ya tiene el título que tú mereces? ¿Cuántas veces has visto a alguien que no trabaja ni la mitad que tú vivir una vida que tú no puedes permitirte? ¿Cuántas veces has sentido esa rabia silenciosa, esa que no le cuentas a nadie, de hacer todo bien y quedarte exactamente en el mismo lugar? No es mala suerte, no es falta de talento, es que estás jugando con las reglas equivocadas en un juego que fue diseñado para que no ganes. Y esta noche, un hombre que Mateo nunca había visto antes le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. Una pregunta tan simple que parecía una trampa. Y sin embargo, cuando finalmente entendió la respuesta, meses después, comprendió que esa sola pregunta valía más que 10 años de trabajo. Lo que ese hombre le dijo no se enseña en ninguna universidad, no está en los libros de finanzas. Es el principio que separa a los que acumulan riqueza de los que acumulan cansancio. Y Mateo estaba a punto de conocerlo. Esta es la historia de Mateo. Y si te quedas hasta el final, verás exactamente qué fue lo que cambió todo y cómo puedes aplicarlo hoy mismo. Son las 10 de la noche en el metro de la Ciudad de México. El vagón huele a ropa mojada y a comida fría. Las luces parpadean con ese zumbido bajo que solo notas cuando estás demasiado cansado para ignorarlo. Mateo está de pie, aferrado a una barra de metal con una mano, el teléfono en la otra, la corbata aflojada, los ojos con ese peso específico que no es sueño, es derrota acumulada. Tiene 31 años. Trabaja como analista financiero en una empresa de gestión de activos en el centro de la ciudad. Todos los días, durante 8, 9, a veces 10 horas, Mateo mueve dinero. El dinero de otros. Hace crecer fortunas que nunca serán suyas. Conoce los mercados mejor que la mayoría de sus superiores. Llega primero, se va último. No ha tenido un fin de semana completamente libre en 4 meses. Y mientras el metro avanza bajo la ciudad, su teléfono vibra con una notificación de Instagram. Una foto. Rodrigo García, compañero de universidad, el tipo que en los exámenes siempre pedía las respuestas, el que llegaba tarde a cada proyecto grupal, había inaugurado su segundo restaurante. Sonríe en la foto rodeado de gente. Tiene una copa en la mano. Parece descansado. Mateo cierra la aplicación. La vuelve a abrir. La cierra otra vez. Algo dentro de él se rompe. No de golpe, sino de esa manera lenta y silenciosa en que se rompen las cosas que llevan mucho tiempo bajo presión. Porque Mateo no envidia a Rodrigo. Lo que siente es peor que la envidia. Es la confirmación de algo que lleva años sospechando, que el esfuerzo no es suficiente, que hay algo que él no sabe, que existe un juego dentro del juego y nadie le dio el manual. Y lo que descubriría en las próximas semanas le demostraría que tenía razón. 3 semanas antes de esa noche en el metro, Mateo había pedido una reunión con su jefe, el director de operaciones. Se había preparado durante días, llevaba los números, su productividad, los proyectos cerrados, el valor generado para la empresa en el último año. Era un caso irrefutable, merecía un aumento. Lo sabía, los números lo decían. La reunión duró 17 minutos. Su jefe lo escuchó con esa sonrisa amable que tienen los hombres que ya decidieron antes de que empieces a hablar. Asintió varias veces, miró los papeles, y al final dijo algo que Mateo llevaría grabado durante meses. Mateo, eres absolutamente esencial para este equipo.
No puedo perderte. Y no hubo aumento. Esa noche, Mateo llegó a su departamento, se sentó en el borde de la cama en la oscuridad y se quedó ahí, sin moverse, durante 20 minutos. No llorando, no pensando, solo existiendo en ese espacio incómodo entre la rabia y el agotamiento. Fue entonces cuando la pregunta llegó, clara, fría, sin piedad. ¿Por qué los que menos trabajan tienen más? No era una queja, era una pregunta real. Y Mateo, que pasaba los días analizando sistemas financieros complejos, se dio cuenta de que nunca había analizado el sistema más importante de todos, el que determinaba por qué algunos acumulaban riqueza mientras otros acumulaban tiempo perdido. Esa misma noche, pasada la medianoche, hambriento y sin ganas de cocinar, entró a una lanchonete de barrio a 3 cuadras de su edificio. El lugar estaba casi vacío. Mesas de fórmica, luz amarilla, una televisión en silencio transmitiendo el resumen de los partidos del día. En una mesa al fondo, había un hombre. Tendría unos 65 años, camisa de lino color crema, sin arrugas, las manos sobre la mesa, quietas, sin teléfono, sin prisa. Leía un libro con la concentración de alguien que no siente que el tiempo le está ganando. Había algo en él que no encajaba con el lugar. No era la ropa, era la calma. Una calma que Mateo no había visto en mucho tiempo. Esa serenidad específica de quien no le debe nada al mundo. Mateo pidió café y unas tortas. Se sentó 2 mesas más allá. El hombre levantó la vista del libro. Los ojos de Mateo y los suyos se cruzaron por un segundo. «Mala noche», dijo el hombre. No como una pregunta. «¿Se nota tanto?», respondió Mateo. El hombre sonrió apenas. Solo cuando alguien lleva el trabajo en los hombros después de las 12 de la noche. Mateo no supo por qué, pero comenzó a hablar. Tal vez era el agotamiento. Tal vez era ese tipo de honestidad que solo emerge cuando ya no te importa lo que piensen de ti. Le contó de la reunión, del aumento negado, de Rodrigo y el restaurante, de la rabia que no sabía dónde poner. El hombre lo escuchó sin interrumpir, sin ofrecer consuelo barato. Cuando Mateo terminó, guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo exactamente las palabras correctas. Y entonces hizo la pregunta. «Dime una cosa, Mateo. ¿Estás vendiendo tu tiempo o estás comprando el tiempo de otros?». Lo que el hombre le respondería a continuación contradecía todo lo que la escuela, sus padres y la sociedad le habían dicho. Era sin duda la lección más poderosa de su vida. Mateo no entendió la pregunta de inmediato. ¿Cómo que comprando el tiempo de otros? El hombre, que se llamaba don Aurelio, aunque Mateo tardaría un rato en saberlo, cerró su libro con calma. «En el mundo existen 2 tipos de personas», dijo. «Las que intercambian su tiempo por dinero y las que usan su dinero para comprar el tiempo de otras personas. Las primeras trabajan para vivir. Las segundas construyen sistemas que trabajan para ellas». «Pero todo el mundo tiene que trabajar», respondió Mateo. «Sí», dijo don Aurelio. «Eso es lo que te enseñaron». «¿Y quién te lo enseñó?». Mateo abrió la boca, la cerró. «Personas que trabajaban para otros». Don Aurelio asintió, como si hubiera visto ese momento de duda 1000 veces. «Escúchame bien. El sistema no fue diseñado para hacerte rico. Fue diseñado para hacerte útil.
Un empleado productivo genera 10 veces su sueldo para la empresa que lo contrata. Eso no es injusticia, es matemática. Y mientras tú no entiendas esa matemática, seguirás siendo el que produce y nunca el que acumula. Aquí es donde la historia se puso interesante. Entonces, ¿qué hago? ¿Renuncio mañana?, preguntó Mateo con un tono entre irónico y desesperado. El hombre no sonrió esta vez. No. Renunciar mañana es la decisión de alguien que no entiende los juegos de poder. Tú necesitas entender primero el sistema en el que estás, antes de construir uno propio. Hay una diferencia entre ser esclavo de tu empleo y usarlo como capital. Sacó una servilleta. Dibujó 2 palabras. Tiempo, sistema. El buey más fuerte del rancho es el último en ser libre. ¿Sabes por qué? Mateo lo miró sin responder. Porque es demasiado valioso para que lo suelten. Mientras más produces, más indispensable te vuelves. Y mientras más indispensable eres, más difícil es que te dejen ir. Y más difícil es que tú mismo te vayas. Tu fuerza se convierte en tu caija. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que ocurre cuando algo verdadero finalmente encuentra el lugar donde debía estar. Mateo sintió algo que no sabía nombrar, un leve calor detrás del pecho. Los hombros que, sin que él lo decidiera, bajaron un poco, como si hubieran soltado algo que llevaban cargando demasiado tiempo. No fue una revelación eufórica, fue el reconocimiento silencioso de una verdad que siempre estuvo ahí, esperando que alguien la dijera en voz alta. Pero no te equivoques, continuó don Aurelio, el problema no es tu esfuerzo, el problema es el destino de tu esfuerzo. Todo lo que produces ahora enriquece a otro. La pregunta no es si trabajar duro, la pregunta es ¿para quién trabaja lo que produces? Mateo pensó en los números que manejaba todos los días, en los portafolios de inversión que administraba, en los activos que hacían crecer el patrimonio de personas que nunca pisaban la oficina. Lo había visto todo el tiempo y nunca lo había visto. Y hay algo más, dijo don Aurelio, bajando levemente la voz, como si lo que venía a continuación no debiera escucharse en voz demasiado alta. Tu jefe no te paga por el valor que produces, te paga exactamente lo suficiente para que no te vayas y cobra la diferencia, siempre. Eso no es crueldad, es el fundamento del capitalismo. Y tienes 2 opciones: seguir siendo el que paga esa diferencia o aprender a cobrarla. Mateo no respondió, pero esta vez el silencio era diferente. Era el silencio de alguien que acaba de entender las reglas del juego por primera vez. Don Aurelio tomó su café, lo miró. Ahora escúchame con atención porque esto es lo único concreto que te voy a decir esta noche. Primero, identifica una habilidad que ya tienes y que alguien más pagaría directamente, sin intermediarios. No inventes nada nuevo. Ya tienes algo que vale. Segundo, en los próximos 30 días, dedica 1 hora al día, solo una, a construir algo que pueda generar valor mientras duermes. Un servicio, un proceso, un conocimiento, algo que no dependa de que tú estés presente para existir. Tercero, deja de medir tu progreso en horas trabajadas, empieza a medirlo en sistemas creados. Hizo una pausa. Y 1 hora al día es suficiente, al principio.
porque la consistencia construye imperios, el entusiasmo construye cementerios de proyectos abandonados. A la mañana siguiente, Mateo se despertó 10 minutos antes de costumbre, no con euforia, sin música motivacional en la cabeza, con ese estado extraño entre la claridad y el vértigo de quien acaba de ver algo que no puede dejar de ver. Abrió su libreta, una que tenía en el cajón sin usar desde meses, y escribió una sola pregunta en la primera página. ¿Qué sé yo que alguien más pagaría directamente? La respuesta no llegó ese día, pero la pregunta se quedó. Día 7. Mateo seguía en su trabajo, cumplía con todo, pero algo había cambiado en la manera en que observaba las cosas. Empezó a ver la empresa como una arquitectura y a identificar en qué parte de esa arquitectura estaba él, productor, nunca propietario. Empezó a mapear sus habilidades reales, análisis de riesgo, estructuración de portafolios, interpretación de mercados, cosas que empresas pequeñas pagaban consultoras por hacer y que él hacía todos los días sin cobrar por ellas directamente. Día 21. Había construido en horas de la madrugada una propuesta de servicio de consultoría financiera para pequeñas empresas, no perfecta, incompleta, pero existente. Y entonces, cuando todo parecía ir bien, llegó el golpe que casi lo destruyó. Su empresa anunció una reestructuración. Varios analistas serían reubicados. Mateo fue asignado a un área de menor visibilidad, lo que en el lenguaje corporativo significaba una cosa: lo estaban apartando. Un colega que supo de la noticia lo llamó esa tarde con esa mezcla de compasión y satisfacción que tienen ciertas personas al dar malas noticias. Esa noche, Mateo se sentó frente a su libreta y no escribió nada. Recordó el buey, el más fuerte, el último en ser libre, y entendió que lo que le estaba pasando no era una derrota. Era la prueba de que el sistema siempre protege su propio funcionamiento y que un buey que empieza a soltar la carga se vuelve inconveniente para quienes dependen de él. Siguió. Mes 2. Su primera consultoría. Una empresa familiar de importación. 3 empleados, sin estructura financiera clara. Le pagaron por 4 sesiones lo equivalente a una semana de su sueldo. No era mucho, pero era suyo, completamente suyo, sin intermediarios, sin jefe cobrando la diferencia. Mes 4 tenía 3 clientes regulares. Seguía en su trabajo, pero la relación con él había cambiado. Ya no era su única salida, era una fuente más. Y cuando algo es tu única salida, tiene todo el poder sobre ti. Cuando es una fuente más, el poder vuelve a tus manos. Mes 6, renunció. No con portazo, no con drama, con una carta formal, 2 semanas de aviso, y la serenidad específica de quien no necesita que le digan que está haciendo lo correcto, porque ya lo sabe. Su jefe le pidió que se quedara. Mateo, eres esencial para nosotros. Esta vez, Mateo sonrió. Lo sé, dijo. Por eso me voy. Hoy, Mateo vuelve a veces a esa lanchonete de barrio. Se sienta en la misma mesa donde estuvo aquella noche con la corbata aflojada y los ojos pesados. Pide un café, y a veces, si la noche está tranquila, piensa en don Aurelio, a quien no volvió a ver después de esa madrugada y a quien nunca le dijo que cambió todo. El local sigue igual, la luz amarilla, la televisión en silencio, el zumbido bajo de la ciudad afuera. Pero Mateo ya no lleva el trabajo en los hombros, lleva algo distinto, más difícil de describir pero imposible de confundir. La calma de quien entendió las reglas, la serenidad de quien ya no juega el juego equivocado. Mi amigo, esta historia no es solo la de Mateo, es también la tuya.
porque tú también has sentido esa rabia silenciosa, esa sensación de que algo no cuadra, de que el esfuerzo debería traducirse en algo más que agotamiento. Y tienes razón, pero la respuesta no está en trabajar más, está en entender por qué el sistema fue construido para que nunca lo descubras. Primero, nadie te enseñó a ser rico, porque un trabajador excelente vale más que un emprendedor mediocre, para quien lo emplea. Tu educación fue diseñada para hacerte útil, no libre. Eso no es un accidente, es una arquitectura. Segundo, el tiempo es el único activo que no puedes recuperar. Cada hora que vendes, desaparece. Los que acumulan riqueza no venden más horas. Construyen sistemas que generan valor mientras ellos duermen, viajan o simplemente viven. Tercero, tu indispensabilidad es tu trampa. Si tu empresa no puede funcionar sin ti, no tienes un empleo. Tienes una cadena muy bien remunerada. La libertad no empieza cuando renuncias, empieza cuando dejas de ser el único que puede hacer lo que haces. Esta semana, solo esta semana, haz una cosa. Al final de cada día, antes de dormir, escribe en un papel esta pregunta y respóndela honestamente. ¿Hoy trabajé para mí o trabajé para que alguien más se enriqueciera? No tienes que cambiar nada todavía, solo responde, porque la incomodidad de esa respuesta es el primer paso hacia algo diferente. Y si alguien en tu vida está atrapado en el mismo ciclo, alguien que trabaja duro y siente que no avanza, envíale este video. A veces, una historia cambia una vida, y tú podrías ser quien se la haga llegar en el momento exacto. No eres pobre porque trabajas poco, eres pobre porque nadie te enseñó a dejar de ser el buey.